Y bueno, espero hacerlo de manera un poco amena, pero como el título de mi tesis es la determinación del cronotipo del alumnado en la etapa de educación obligatoria mediante el análisis de cortisol en saliva, pues os voy a explicar en primer lugar cositas interesantes que a mí me parecen muy interesantes acerca del cortisol. Bueno, este es el esquema del proyecto Kairos. Aquí estamos todos metidos y yo empiezo con el A1. Es el objetivo al que me dedico, ¿no? Caracterizar los cronotipos por edad y sexo en una muestra de la población escolar. Y esto lo voy a hacer o lo haremos gracias a la determinación de cortisol. El cortisol es la principal hormona glucocorticoide. El cortisol se secreta en las glándulas suprarrenales. Son dos glándulas que se encuentran, como su nombre indica, justo encima de los riñones y se secreta en la corteza. Tenemos aquí dentro, en la médula, la secreción de adrenalina y noradrenalina, y en la corteza, en esta capa fascicular, es donde secretamos el cortisol, que tiene esta estructura química que veis aquí, que es un derivado del colesterol, ¿vale? Es una molécula lipídica y eso es importante para su metabolismo. Bueno, la secreción del cortisol está regulado por este eje, es el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, ¿vale? El hipotálamo es el que comienza el estímulo para la secreción de cortisol. Ocurre en unas neuronas que se encuentran en el núcleo paraventricular. Estas neuronas, en respuesta al estrés, que es con lo que relacionamos siempre el cortisol, pero también gracias a los ritmos circadianos, pues secreta CRH. La CRH es la hormona liberadora de corticotropina. Esta CRH va por el sistema portohipofisario, nada, se desplaza un poquito dentro del cerebro a las células corticotropas de la hipófisis anterior, ¿vale? Estas células corticotropas son las que secretan la ACTH, la hormona adenocorticotrópica, adenocorticotropa. Y esta ACTH ya sí que se libera al torrente sanguíneo. Viaja desde la hipófisis anterior hasta las glándulas adrenales, hasta la corteza suprarrenal, y ahí facilita la introducción de vesículas cargadas con colesterol, que es lo que luego se va a transformar para dar lugar a la liberación del cortisol. Este cortisol ya se distribuye a nivel sistémico por toda la sangre también y va a dar lugar a una gran cantidad de funciones que os voy a contar ahora. Os cuento esto porque la regulación es importante a todos los niveles y cuando hay niveles elevados de cortisol están bloqueados la secreción de ACTH en la hipófisis, pero también la secreción de la CRH a nivel hipotalámico, ¿vale? Está como muy ligado y muy conectado todo el rato para que haya un equilibrio constante. Como decía, la secreción de CRH está regulada por ritmos circadianos, que es lo que a nosotros más nos interesa, y tanto la secreción de ACTH como la del cortisol, que depende de ella, obviamente ocurren en paralelo. Hay otras situaciones como el estrés físico, que puede ser dolor, el emocional o el fisiológico, como distintos estados de enfermedad o alteraciones, que pueden estimular la secreción de ACTH y a su vez causar un aumento de los niveles de cortisol. Y también a nivel del cortisol directamente, la ingesta de alimentos puede inducir pequeños picos de secreción de cortisol. Y esto es importante cuando recogemos muestras para determinar cortisol, que nuestros sujetos, nuestros niños, no hayan justo ingerido comida inmediatamente antes para no falsear esos resultados estimulados por la ingesta de alimentos. Ya veremos si nos hacen mucho caso a esto o no. En cuanto al ciclo circadiano del cortisol, seguro que os suena porque esto os lo he contado ya. El pico máximo de cortisol es a primera hora de la mañana, en torno a las 8 de la mañana se puede decir. Tenemos los niveles más altos de cortisol y descienden a lo largo del día. Llegan a los mínimos a primera hora de la noche y en la segunda mitad de la noche empiezan a aumentar para volver a tener los niveles máximos a primera hora de la mañana. Aquí podéis ver cómo durante la noche, que está aquí representado, empiezan a aumentar los niveles para tener estos picos máximos a primera hora. En esta gráfica, que es muy interesante, la ACTH, que es la hormona que os acabo de contar, que estimula la síntesis y la liberación de cortisol, se ve que tiene el mismo ritmo circadiano que el cortisol que está en verde, ¿vale? Que sus ciclos van en paralelo. Este patrón circadiano, este ritmo circadiano es constante, pero existen variaciones entre nosotros, variaciones interindividuales, pero también intraindividuales.
la misma persona no tiene siempre el mismo patrón de cortisol porque está estimulado o influenciado por otras muchas cosas como los cambios en el patrón del sueño, que Lucía no está, pero de esto se encarga ella, de la exposición a la luz y a la oscuridad relacionado con el sueño también, y los cambios en los horarios de alimentación que dentro del grupo Kairos también estudiamos. De manera que pretendemos poder valorar estas variabilidades intraindividuales causadas por todos estos cambios. Pues bien, el cortisol, una vez en la sangre, cómo se distribuye o cómo se regula? De manera fisiológica, el 80% del cortisol está unido a la CBG. Esto es una globulina, una proteína que es de síntesis hepática, la libera el hígado, y es la corticosteroid binding protein, también se llama transcortina. Es una proteína específica para la unión del cortisol y para el transporte del cortisol por la sangre. Un 10% está unido de manera más inespecífica a la albúmina, que a nivel de las funciones actúa como esta, y solo el 10% del total de colesterol que tenemos, del total de colesterol que yo mido, solo el 10% es el que es libre, que circula por la sangre no unido a nada, y que es el que tiene las funciones fisiológicas, ¿vale? Por eso es importante, sería importante poder valorar a lo mejor no solo el colesterol total, sino otras situaciones no fisiológicas que alteren este equilibrio. Por ejemplo, un aumento del cortisol total por estrés, ¿no? Que es lo que estamos hablando todo el rato, podría conllevar a un aumento del cortisol libre, porque de manera puntual un aumento del cortisol total, que se empieza a secretar más cortisol, se encontrará con una CBG saturada, una proteína que no tenemos más para transportar más cortisol. De manera que la porción libre, que es la que tiene acción sobre nuestro organismo, estará aumentada. Y ahí veremos efectos relacionados con ese hipercortisolismo, ¿no? Con esos niveles altos de cortisol. Pero esto es momentáneo. Esta situación en una persona que no tiene ninguna patología y que es un estrés puntual, pues se corrige. El hígado empezará a secretar más CBG, más proteína fijadora, y encontraremos que los niveles de cortisol libre volverán a sus cauces. No encontraremos, síntomas relacionados con el cortisol porque la fracción libre, el porcentaje de cortisol libre, estará dentro de los rangos normales, a pesar de que todo el cortisol esté aumentado, ¿vale? A pesar de que el cortisol total esté aumentado. Nos podemos encontrar, y lo hemos visto en los primeros resultados que tenemos, sujetos que tienen el cortisol aumentado y ellos no tienen ninguna patología, sus padres no están preocupados porque dicen mi niño tiene algo mal, ¿vale? Es porque la fracción libre está, el sistema está como compensado. Eso no quiere decir que no haya una situación de estrés que esté generando un cortisol total elevado, es solo que no da sintomatología, ¿vale? Esto ocurre, por ejemplo, por un aumento de la síntesis de la globulina de manera patológica en la diabetes, pero de manera fisiológica en el embarazo, por ejemplo. Ante unos niveles de estrógenos elevados, el hígado aumenta la síntesis de la CBG, de la globulina fijadora de corticosteroides. Este aumento de la síntesis de CBG conlleva una disminución del cortisol libre, porque como hay más proteína que es capaz de unirla, el cortisol libre, el que tiene la función, disminuye, pero esto se regula. Se regula el cortisol, estimula a la secreción de ACTH para que a su vez estimule a la secreción de cortisol. Es lo que os estaba diciendo de que el cortisol total está aumentado, aunque el cortisol libre acaba regulándose. También ocurre al revés, por una disminución en la síntesis, en enfermedad hepática o enfermedad renal, disminuirá la síntesis de la globulina, el cortisol libre estará en principio aumentado, pero se bloqueará su estímulo y su secreción y al final se regulará. Lo que os decía es que la fracción libre, al final, cuando hay un equilibrio, se mantiene constante y no aparece ninguna sintomatología relacionada con el cortisol, ¿vale? Esto cuando el organismo es capaz de regularlo, porque habrá otras situaciones en las que se desborde. ¿Y cómo funciona el cortisol en nuestro organismo? ¿Cómo es capaz de hacer unas funciones y unos efectos tan diferentes como los que os voy a contar en la siguiente diapositiva? Os he explicado que es un glucocorticoide, es una hormona lipídica, entonces atraviesa la membrana plasmática de las células con facilidad. Se une a los receptores, que son receptores citoplasmáticos, que una vez que han unido el cortisol, van a entrar al núcleo de la célula y van a alterar la expresión de distintos genes. Genes relacionados, como vienen en esta diapositiva, con efectos proinflamatorios o antiinflamatorios.
activará unos e inhibirá otros. Y esto lo hace en muchos de los tipos celulares de nuestro organismo y va a depender de los genes, sus funciones, no depende del cortisol, el cortisol es el mismo. La función que el cortisol realiza en cada una de nuestras células depende de los genes que esa célula activa o inhibe en función de la unión del receptor con el cortisol. Que todas esas funciones son estas que os recojo aquí, ¿vale? Las principales, porque seguro que alguna se me ha escapado. El cortisol es fundamental para que haya disponible glucosa en el organismo, que estábamos hablando antes de la importancia de la glucosa para que el cerebro funcione. Es necesario que, bueno, activa la gluconeogénesis hepática, esto es la síntesis de moléculas nuevas de glucosa a nivel del hígado, activa la degradación de lípidos y también la degradación de proteínas musculares. Esto, aunque está aquí recogido como una función de aumentar los niveles de glucosa en la sangre, en todo nuestro organismo, veis que actúa en 3 órganos distintos, en el hígado, en el tejido graso y en el músculo, ¿vale? Activa la síntesis de adrenalina. El cortisol también activa la contractibilidad cardíaca y activa el apetito, pico de cortisol por la mañana para que desayunemos también. Activa o, bueno, regula o participa en el equilibrio emocional y esta quizás es la función que más os suene porque es la relacionada con el tratamiento por corticosteroides, que es inmunosupresor y antiinflamatorio, ¿vale? Por otro lado, inhibe la reabsorción de calcio, magnesio y fósforo a nivel renal, y esto está relacionado con la función ósea también, con el remodelado del esqueleto. Inhibe la secreción de la hormona del crecimiento, y a mí esto me parece fundamental, sobre todo cuando estamos hablando de niños que están en edad de crecimiento, tener los niveles de cortisol elevados puede estar inhibiendo un crecimiento óptimo, se podría decir. Y además inhibe el sueño REM, ¿vale? De movimientos oculares rápidos. Bueno, pues todas estas son las funciones del cortisol y a nivel clínico en el laboratorio no se mide para poder valorar todas estas funciones que en principio siguen su curso y estamos sanos, ¿no? Pero en el diagnóstico se utiliza, o sea, se utiliza para el diagnóstico del síndrome de Cushing, que es una enfermedad por producción excesiva de cortisol, la enfermedad de Addison, que es prácticamente lo opuesto, que hay un déficit de los esteroides suprarrenales, de cortisol y otras hormonas, y también para el tratamiento de estas enfermedades. Pero como os decía, también hay concentraciones elevadas en otras situaciones no definidas como enfermedad propiamente dichas, aunque sí en algunas psiquiátricas, en el embarazo, alcoholismo, diabetes, obesidad. Todas estas son situaciones en las que está aumentado el nivel total de cortisol y también, por supuesto, en el estrés. Bueno, pues finalizada la introducción de todo lo que es el cortisol y cómo es fundamental en nuestro estudio, en nuestro proyecto, os voy a mostrar la bibliografía existente o en la que nos hemos basado para decidir hacer el proyecto o esta parte del proyecto como al final la estamos llevando a cabo. Esto está publicado en la revista Frontiers, en nuestro estudio, del que estamos muy contentos y orgullosos. Y mi objetivo es el de describir la distribución de los cronotipos en la muestra de estudiantes mediante el análisis de medidas objetivas, ¿vale? Que ahora os voy a contar, que es el cortisol en saliva. Bueno, pues uno de los primeros artículos en los que me basé para todo esto es el del grupo de Kudielka, que midieron cortisol salival en el momento de despertarse y 1 hora más tarde, 2 días consecutivos. Lo utilizaron, actuaron sobre 112 sujetos, 9 se clasificaron como matutinos, los más matutinos posibles, y 29 como vespertinos. Esto está correlacionado, como nos ha enseñado antes Raquel, con la frecuencia normal, muchos más vespertinos que matutinos. Lo hicieron según el cuestionario de Horner y Hosbert, que es uno de ellos. Bien, aquí observaron algunas cosas, y es que en cualquier caso los matutinos, los cronotipos matutinos tienen niveles de cortisol salival más elevados, aunque encontraron diferencias en los 2 días que estudiaban. Por un lado, lo vieron en el momento de despertar, en la toma de justo al despertar, en el día 1, pero en el día 2 no lo observaron en esa muestra y sí lo observaron en la que se tomó 1 hora después de despertar, ¿vale? Entonces, no explican mucho más allá por qué esta diferencia, pero aquí lo podéis ver. Perdón, en esta gráfica es la del día 1 y aquí se observa la línea que está por encima es la del cronotipo matutino. Aquí se observa que observaron
que en este punto tenían mayores niveles de cortisol en el día 1 las personas matutinas, pero esa diferencia en el día 2 no se observa. Sin embargo, sí se observa al cabo de una hora, ¿vale? Sea como fuere, según el grupo de Kudielka, las personas matutinas, bien en el punto de 0 horas, que es nada más despertarse, o en el de una hora, tenían niveles de cortisol más elevados. En el grupo de Petrovsky conocieron este estudio y quisieron replicarlo, pero en condiciones controladas, en un laboratorio del sueño. Utilizaron 1023 participantes, 29 fueron clasificados como matutinos y 59 como vespertinos, según el cuestionario de matutinidad-vespertinidad. Tomaron muestras igual al momento de despertarse, pero en vez de esperar a una hora, lo hicieron a los 15 y 30 minutos después de despertarse. Fueron 3 muestras al momento de despertarse, 15 y 30 minutos después. Y sus resultados concluyeron que el cronotipo sí influye en los niveles de cortisol al despertarse y en los niveles posteriores de cortisol, que en ambos casos, o en todos los casos, fueron más elevados en los sujetos que se autoclasificaban como matutinos. ¿Vale? Y aquí lo tenéis, la línea de arriba es la de los pacientes, perdón, sujetos matutinos. La de más abajo es la de los vespertinos y en medio la de los que no se clasificaban en los extremos de esta dicotomía, ¿no? Lo de los pacientes me acompaña todo el rato. El estudio de este señor, Weidenauer, pensó que habían estudiado todos los pacientes, todos los sujetos, dentro de los días laborables y ellos estudiaron las diferencias entre días laborales y fines de semana, que también pues es importante. Lo hicieron sobre 22 sujetos matutinos y 20 vespertinos según este cuestionario que ellos emplearon. Y al igual que lo habían hecho anteriormente en 2009 el grupo de Kuntz, la concentración de cortisol es más alta entre semana que los fines de semana y lo observaron tanto a los 30 minutos después de despertarse como en el CAR. Y aquí os explico lo que es el CAR. El CAR es la diferencia que hay de cortisol entre el momento cero, que es justo el de despertarse, la hora cero que llamamos nosotros, y esa diferencia entre la hora cero y la siguiente toma, que puede ser a la media hora o una hora, ¿vale? Los 2 puntos. Y es lo que tenéis aquí representado. Aquí lo hicieron a la media hora. Esta diferencia es lo que se conoce como el Cortisol Awakening Response, que es el CAR. ¿Vale? Los niveles basales de cortisol son más elevados en pacientes matutinos, pero además esta diferencia también es mayor en los pacientes matutinos. Estos estudios que os acabo de comentar hablan pueden hacerlo en varios días consecutivos o no, pero en ningún caso utilizan diferentes puntos a lo largo del día. No están observando las pendientes o las curvas de cortisol a lo largo del día, que hemos dicho que siguen ese ritmo circadiano, ¿no? Y que tienen que disminuir a lo largo del día. Pues el grupo de Miller et al. Llegó a la conclusión, estudiando curvas de 5 puntos, o sea, curvas realizadas con 5 tomas de cortisol a lo largo del día, que las pendientes diurnas de cortisol más negativas, pendientes que van de cortisoles más elevados a primera hora de la mañana y que son más bajos a última hora del día, están relacionados con estados fisiológicos correctos de los individuos, con estados adaptativos, mientras que las pendientes cercanas al cero, pendientes casi planas, en los que se representan por cortisoles a primera hora de la mañana, no son muy elevados y son más elevados por la noche, estas pendientes estarían causadas por alteraciones del eje que os he contado antes, hipotálamo, hipófisis, adrenal. Entonces, ellos propusieron un esquema robusto para medir el cortisol a la hora, 4 horas, 9 horas, 11 horas y 13 horas después de despertar. Esos 5 puntos, que es lo que estaría aquí representado, y esta pendiente negativa es la que indicaría que el sujeto está en unas condiciones óptimas, ¿no? Bueno, habría que valorarlo bien, pero es una curva correcta. Además, estas curvas permitirían también diferenciar los distintos cronotipos, además de evaluar, como os he dicho, el estado del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, nosotros llegamos a la conclusión de que necesitábamos poder valorar las dos cosas, poder valorar el CAR a la vez de poder valorar todas la curva y las pendientes a lo largo del día. Y este es el protocolo que propusimos y que estamos llevando a cabo, son modificaciones del de Miller y el de Kudielka, y lo que hacemos es medir el cortisol a las 0 horas, justo al momento de despertarse, 1 hora después de despertarse y 4, 9 y 13 horas después. Respecto al de Miller, eliminamos el de 11 horas y añadimos el de la hora 0 para poder ver el CAR.
¿vale? El cortisol awakening response. Y además lo haremos, o lo hacemos, los lunes, jueves y domingos de la misma semana, también para poder observar esas diferencias en las curvas de cortisol y del cortisol que hay los días de entre semana respecto del fin de semana. ¿Y por qué saliva? ¿Por qué muestra de saliva? Pues porque pinchar a niños 5 veces al día durante 3 días de la semana no está bonito, principalmente, porque la saliva es una muestra biológica sencilla de recoger por el propio sujeto, de manera no invasiva y además, y esto es importante para mí, tiene una buena correlación con los niveles de cortisol plasmático, ¿vale? Todo el cortisol, si aumenta en sangre, pues se va a ver reflejado un aumento del cortisol salival. Si no, no tendría sentido utilizar esta muestra. Y utilizamos el salivete de cortisol específico para el cortisol de la marca Sarster. Tiene dentro del tubito tiene una torunda de fibra sintética, es parecido al algodón pero compacto, que dicen en la casa comercial que permite la recuperación de prácticamente el 100% del cortisol. Este es nuestro protocolo de recogida de muestras, el que entregamos en los colegios y en los institutos y que ellos deberían seguir. Aquí les decimos que tienen que recoger la muestra a las 0, 1, 4, 9 y 13 horas después de despertarse, los 3 días, lunes, jueves y domingo. Y les hacemos hincapié en lo de la alimentación, que si han comido, bebido, si han tenido algo en la boca, que se esperen 1 hora, como media horita si es posible, a veces no, y a veces se quitan el chicle delante de ti y luego se lo vuelven a meter. Bueno, lo que puedan hacer. Que se enjuaguen la boca unos 10 minutos antes de la recogida de la muestra, que se laven las manos porque te van a tocar la torunda con la mano y luego se la van a llevar a la boca, y que tengan la torunda en la boca 2 minutos como mínimo para poder que pueda recoger la cantidad suficiente de saliva. Que luego me pasa que después de centrifugar los salivetes, pues a veces no hay. Es importante identificar las muestras y almacenarlas hasta que se nos entreguen en refrigeradas, pero nunca congeladas porque nos cargaríamos la cadena, ¿no? de frío que aplica todo. Después, una vez en el laboratorio, yo centrifugo las muestras y desecho la torunda y sí que tengo que congelar las muestras para eliminar restos que pueda haber. Después, este es el instrumento que utilizo para el análisis. Aquí se ve pequeño en la foto, pero es un poquito más grande. Es el Cobas E801 de la casa comercial de Roche. Este es el reactivo que se utiliza, el G2 Elexis. Y este es así como muy chulo, electroquimiluminiscencia. Da igual, lo importante de esta técnica es que utiliza anticuerpos específicos contra el cortisol, de manera que vamos a hacer una medida selectiva del cortisol y no de otras hormonas que pueden tener una relación similar, ¿vale? Se intenta ser lo más específico posible. Y por supuesto, todo esto del trato con los niños, no, maltrato no, porque no les hacemos extracciones, eso sería maltrato, está aprobado por el protocolo, por el Comité de Bioética del Hospital Dr. Peset, que es donde analizo las muestras. Y después, ¿qué queremos, por último ya para terminar, qué queremos nosotros obtener con todas estas medidas de cortisol que os he contado? Con las curvas de los 5 puntos diarios en los 3 días. Primero, conocer la concentración de cortisol en el momento al de despertar y también poder valorar el CAR, por eso lo hacemos en la hora 0 y en la hora 1. Y esto nos ayudará a distinguir el cronotipo de los sujetos entre matutino y vespertino. La pendiente de la curva con los 5 puntos a lo largo del día nos va a dejar valorar el estado de salud de los sujetos o por lo menos el estado de salud de ese eje hipotálamo-hipófisis adrenal y que alteraciones en este eje podrían estar causadas por situaciones de estrés mantenido. Que la comparación de esta información entre los distintos grupos de jornada continua, jornada partida, puede aportar información que permita valorar qué jornada es más beneficiosa para su salud. Los resultados que recogimos, los resultados que obtuve, que mostré el año pasado en el workshop, ya mostraban alguna diferencia entre los dos tipos de jornada y que los datos obtenidos se analizarán junto a los demás instrumentos, todos los que han explicado Raquel, Gloria y Belén, para conocer cómo se relacionan entre ellos, cómo se relaciona el cortisol con la autopercepción del estado de bienestar o del empleo del tiempo o la alimentación. Bueno, cómo se relacionan para conocer al final un estado de salud global de nuestros sujetos. Y volviendo a donde empecé, es lo que os decía, que a partir de caracterizar los cronotipos por el cortisol podremos conocer, como ha explicado muy bien Belén,
el jet lag social producido y al final dar pues, esas recomendaciones sobre las jornadas y los horarios de los niños. Eso es todo, gracias.